Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends Mobile. Primero que nada, de fondo, disfruta lo que tienes actualmente y tal vez te dará un poquito de nostalgia. Y demás, vamos a hablar de este poderoso y excelente juego. Bueno, esto es completamente rumor entre noticias y muchas cosas más. Lo habré puesto completamente en el video, pero eso es algo que pueda suceder completamente con Apex Legends Mobile. Primero que nada, Apex Legends Mobile, como ustedes saben, se cerró por diferencias creativas que tuvo Electronic Arts con actualmente pues la gente de Tencent Games. No fue culpa de Tencent Games que cerraron este juego, solo para que sepan, fue culpa de Electronic Arts. Y viendo que Electronic Arts hizo malas cosas, pues tuvieron que cerrarlo entre comillas con las decisiones de ellos, porque a mí el juego me parecía que ya estaba bien. En la última actualización que hicieron, el juego ya estaba perfecto. Lo que pasa es que salió muy mal y eso es lo que los llevó a la ruina. De que si vos sacas un juego mal, te va a ir mal completamente, pues básicamente toda la actualidad del juego. El juego para mí era brutal, se disfrutaba. Creo que la gente que pudo disfrutar de las Rankeds, jugar completamente este Battle Royale, se dio cuenta de que los Battle Royale que teníamos no le hacían justicia a lo que era el Apex Legends Mobile. El mejor Battle Royale que hemos tenido en dispositivos móviles. No hay ninguno mejor que este que ha salido completamente para dispositivos móviles. Ni los que están actualmente al día de hoy le dan cátedra, ni siquiera pueden pelear con lo que fue el verdadero Apex Legends Mobile para la gente que lo pudo disfrutar en su día. En serio, eso fue otro level, otro disfrute. O sea, fue buenísimo. O sea, fue lo mejor de lo mejor que tuvimos en su día. Eso está más que claro, solo para que ustedes lo sepan. En fin, vamos a hablar a detalle de esto. Ok, el Apex Legends Mobile se ha hablado, se ha rumoreado muy fuerte, estos rumores son muy fuertes, no son broma, de que no ha salido el High Energy Heroes. Como ustedes saben, no sé si se han dado cuenta o saben de la noticia de que hay un Apex chino que básicamente es de Tencent con el Lightspeed Studios que utiliza un Real Engine, el cual está muy bien optimizado, que está en China. Este juego que tiene ese nombre y que solo está para China, obviamente, que en teoría debió salir global. Una IP de básicamente de Tencent que iban a lanzar una Apex Legends Mobile, mejor dicho, con ese nombre, que básicamente lo mismo, solo que con lavado de cara a los personajes, pero hasta las armas son las mismas, como la Flight, la R301, la R45, etcétera. Y pues se ha comentado últimamente, esto es un rumor muy fuerte, de que High Energy Heroes, la versión globalizada, no se ha lanzado para la región global porque Apex Legends Mobile se va a lanzar oficialmente global, una nueva versión estipulada. Como ustedes saben, Apex Legends en PC, consolas lo ha estado pasando muy mal, los números han estado bajando. Actualmente pienso yo de que la manera de revivirlo es trayendo completamente su versión de dispositivos móviles, que está perfecto. Y les tengo otras noticias y es que también han hablado de que Apex Legends van a actualizarlo considerablemente y a tener nuevas mejoras, como un Apex Legends 2 que también vendría de la mano publicarlo para la nueva Switch y también para dispositivos móviles. Al día de hoy, en pleno 2025, los dispositivos móviles son muy buenos. Nada que ver como cuando se lanzó oficialmente las primeras betas 2021, el lanzamiento 2022 o cuando se finalizó el 2023. Los dispositivos móviles han cambiado al día de hoy. O sea, tenemos muchas cosas buenas y el hardware y el software de dispositivos móviles han mejorado muchísimo. Si no, solo mira lo que ha hecho pues Tencent Games con Team Studios, con el motor gráfico Real Engine, con Delta Force, o sea, dejándolo tan bien optimizado que es imposible de creérselo. Y es un juego de mapas grandes a gran escala. ¿Qué te dice a vos de que no se puede incluir un Battle Royale bien hecho con un Real Engine con lo que sería más de 60 personas en un mapa, cuando pues Delta Force con un Real Engine pone 32 versus 32 personas en mapas gigantes con destrucción? Ya te digo yo, o sea, si se puede. Estos rumores vienen fuerte de que High Energy Heroes por eso no ha salido la versión completamente global, porque sencillamente tenemos, lo que muchos no creen, el lanzamiento esperado de un Apex Legends Mobile. Y yo voy a ser sincero con ustedes. Quiero que el estudio desarrollador detrás de estos juegos siempre sea Tencent. Ya sé, van a decirlo la monetización, pero bueno, voy a ser muy claro con ustedes. La verdad es que sí, las ruletas han arruinado los juegos de dispositivos móviles, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Prefiero tener un juego bien hecho, aunque tengamos monetización muy exorbitante como la que mete completamente Tencent. Pero es que ya la verdad lo único que quiero es que los juegos sean buenos. O sea, que estén bien optimizados, que sean disfrutables. No me importa cómo sea la monetización. Al fin y al cabo no te exigen a comprar, ya es cosa tuya si quieres adquirir las cosas. Porque pues al menos en ese aspecto está bien. Pues de que si quieres algo pues estético, bonito, pues ni modo vas a tener que pagar. Pero si no, pues juega gratuitamente y te vas con las recompensas que hay gratuitamente en eventos. Que me parece perfecto. Al fin y al cabo son cosas que hay que comentar. Así que sí, o sea,
honestamente prefiero, y quiero que sea así, de que Tencent lleve completamente todas las decisiones a nivel estético, optimización y rendimiento de este juego esperado. Se ha dicho y se ha comentado de que vamos a posiblemente tener filtraciones y betas de la prueba de este juego en este año, más tardar. Se espera de que el juego tengamos betas en este año alrededor, no se sabe cuándo, y que el juego sería lanzado para el año que viene. Ahora, si empezamos la beta este año, son buenas noticias de que el juego posiblemente lo probamos, y si sentimos que va bien, ya te digo yo de que pinta muy, muy bien. O sea, en serio, si vos sentís la optimización de un, por así decirlo, un Delta Force, cuando jugás la beta del Apex Legends nuevo para móviles, vas a sentir buenas sensaciones y vas a decir, loco, este es el año, por fin vamos a tener la Apex Legends Mobile. Y ya vamos a tener un buen Battle Royale al día de hoy, que sea bueno, que sea divertido, que esté muy establecido, que la gente lo disfrute, porque al día de hoy no tenemos nada igual, o sea, no hay ningún buen Battle Royale, no, lamentablemente no lo hay. La sensación que daba Apex Legends Mobile cuando eliminabas a un squad completo o cuando eliminabas gente real, porque sí, te encontrabas bots, pero te encontrabas mucha gente real también. No te la da ningún Battle Royale. El movimiento era súper fluido. Es que básicamente era todo lo bueno que teníamos. Cosas malas que tenía el juego. Optimización, muchos bots, pero el sistema de arranque me parecía bueno. Lo digo porque, puchica, o sea, yo pasé 16 horas casi seguidas volándole para llegar al depredador. Porque es top 750, por cierto, para llegar a depredadores, llegar a top 750. ¿Y lo volvería a hacer? Sí, obviamente sí. O sea, este juego me envició. Lo jugué tanto en primera persona como en tercera persona. Eso sí, voy a ser claro. Déjenlo en primera persona el Apex. O sea, no quisiera que pusieran un juego que siempre ha sido en primera persona en tercera persona. No, esa para mí es la peor decisión que tuvo Tencent. O sea, a mi parecer, milagro en Delta Force estamos hablando de que es full primera persona, que no hay tercera persona. Pero esa para mí es la peor decisión que ha tenido. No, Apex nunca fue tercera persona, es lo que han querido hacer con CODcito Mobile. Para mí, COD Mobile es la peor decisión que ha tenido también. No debería haber existido la tercera persona. La tercera persona solo la deberían de tener los juegos que nacieron con la tercera persona, por ejemplo Fortnite, por ejemplo el PUBG, y ya. O sea, juegos que nacieron con la tercera persona o que su tercera persona ya estaba establecido. Por ejemplo, COD para mí nunca debió tener tercera persona y se lo incluyeron al final del cabo, pero solo se lo incluyeron a los zombies, pero lo incluyeron primero en COD Mobile, pero para mí la tercera persona ni debería existir en juegos que empezaron con primera persona. En mi gusto no me gusta la tercera persona, por ejemplo en Call of Duty no me gusta la tercera persona, en Apex no me gusta la tercera persona, prefiero la primera persona full, tranquila, como se ve y disfrutable. ¿Qué te puedo decir? ¿Que vale la pena este juego? Claro que sí, es Apex Legends Mobile y se espera con ansia. Yo, obviamente, te digo yo, no gastes en dado caso. Así como le digo a la gente, ya que lo cerraron una vez, ya no gastes, loco. O sea, tal cual te lo digo tranquilamente y de esta manera. Básicamente, porque así como NetEase, si cierran sus juegos, es mejor no gastes nunca en los juegos de NetEase. Porque ya sabes cómo es la mala fama de ellos. Solo disfrutalos y no gastes si es excesivo. Es cierto que ellos tienen que ganar ingresos y demás, pero si al menos ponen en un contrato de que al menos luego no lo van a terminar cerrando, eso termina siendo mucho. O al menos que te van a volver el dinero. Porque mucha gente perdió dinero completamente con Apex Legends Mobile. Pero sí, estos son los rumores oficiales de que el High Energy Heroes no va a salir completamente global. Por esta razón. O sea, porque viene el Apex Legends Mobile. En teoría. Y se va a lanzar. Básicamente como lo que pasó con Area F2. Solo que en ese caso Ubisoft demandó a Area F2, bajaron el juego y a los 3 años sacaron las primeras alfas y betas de Rainbow Six Mobile. Básicamente es lo que quieren hacer. En fin, espero que te hayan encantado estas noticias. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Apex Legends Mobile, ojalá lo tengamos este año las primeras betas y que se pueda disfrutar en 2025 y en 2026 se espera de que tengamos lanzamiento o incluso que seamos antes. En fin, esperemos muy buenas noticias por parte de Tencent Games, que es lo importante, claro que sí.